minuto de rigor. Vamos a la clase. Muy bien. Vamos a la clase. Ya estaba subida desde ayer. ¿Sí? Buen día para los del chat. Ya estaban subidas desde ayer la clase, ¿no es cierto? Seguramente la han podido ver, observar, descargar. Acuérdense que esto es como una ayuda a memoria, ¿no? ¿Sí? Después hay que ampliarlo con el libro. Bueno, continuamos. Seguimos con la unidad número 1 y si tenemos suerte, hoy vamos a terminar la unidad número 1. ¿Sí? En este caso vamos a ver las transformaciones en gases, las leyes básicas, las representaciones en diagramas PV, trabajo en las transformaciones notables. Eso sería en principio lo que estaríamos por ver hoy. Si podemos, vamos a ver la parte de la unidad número 2, que es la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Claro, Belén, sí, claro, porque le agregué un tema más, que es la primera ley de la termodinámica es de la segunda unidad. Muy bien. ¿Estamos? Claro, así ya vamos avanzando. Si podemos lo vemos y si no lo dejamos para la próxima clase. Muy bien. Vamos a ver primero qué es un gas. Ustedes saben que un gas es un fluido, pero a diferencia de los líquidos, ¿no es cierto? A diferencia de los líquidos, el gas no tiene un volumen propio. En cambio, por ejemplo, el líquido siempre ocupa el volumen adopta el volumen del recipiente que lo contiene, pero siempre se ubica en la parte inferior del vaso. Por ejemplo, si yo coloco agua en un vaso, el líquido se va a ubicar, va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene y se va a ubicar en el fondo. En cambio, el gas, a diferencia del gas, no tiene un volumen propio. Sí adopta el volumen del recipiente que lo contiene, pero ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, a diferencia del líquido que ocupa la parte baja del recipiente que lo contiene. Esa es una pequeña diferencia entre los gases y, por ejemplo, los líquidos, ¿no? Bueno, en este caso nosotros vamos a analizarlo un tipo de gas que es un tipo de gas ideal, ¿no es cierto?, que vamos a analizar cómo es el comportamiento de un gas ideal para hacer predicciones de los comportamientos de los gases reales. ¿Está bien? Entonces, es muy útil saber cómo se relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un gas. En este caso, la presión, volumen y la temperatura, esto lo relaciona la ecuación de estado. ¿Está bien? Pero en algunos casos la ecuación de estado suele ser muy, muy compleja. Por lo tanto, se trabaja con un gas ideal, es una idealización de gas, un gas a muy bajas densidades cumple con esos requisitos, ¿no es cierto? Que nosotros le llamamos gas ideal, ¿sí? Un gas a muy baja densidad o a muy baja presión se comporta como un gas ideal. El gas ideal no existe, es una idealización. Estos gases están constituidos por un conjunto de moléculas, seguramente, las cuales tienen fuerzas de interacciones débiles, ¿no es cierto? Y en algunos casos se pueden considerar, ¿no es cierto?, inexistentes. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver el gas ideal en definitiva. Un gas ideal, ¿cómo lo podemos definir para cerrar la idea? Un gas ideal. Vamos a decir, bueno,
Esto que tiene moléculas, ¿sí? Moléculas con fuerza de interacción débil, ¿sí? Y responden a la ley de Boyle, que ahora la vamos a ver, que son las leyes básicas. Responde la ley de Gay-Lussac. Y responde la ecuación de estado. Esta ecuación de estado nosotros dijimos que la presión, el volumen, la temperatura la relaciona a la ecuación de estado. Que esta ecuación de estado era muy compleja, ¿está bien? Pero esta ecuación se simplifica mucho si nosotros lo trabajamos como un gas ideal. ¿Eh? Es muy simple la ecuación de estado si la trabajamos con un gas ideal. De ahora en más, nosotros vamos a trabajar con gases ideales. Por ejemplo, como yo les decía, un gas a muy baja densidad tiene el comportamiento aproximadamente de un gas ideal. ¿Sí? Muy baja densidad o muy baja presión. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Ecuación de estado Profe, le vamos a poner simple para el gas ideal. Lo escucho. Dígame. yo tengo una pregunta de si puedes repetir eso de gas ideal que era a bajas, ¿cómo es? A bajas presiones, un gas, o sea, A ¿cómo? baja presión. Ah, bien. A Y baja algo presión. más, baja presión y las O temperaturas. baja densidad. Ah, bien. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos ahí? A ver. ¿Qué significa T? T es la temperatura. Presión, esto es presión, volumen y temperatura. Estas tres magnitudes, ¿sí? Que ya la vamos a ver más adelante, que generalmente se llaman variables termodinámicas de un gas ideal. Estas tres magnitudes se relacionan a través de la ecuación de estado. ¿Está bien? Que puede ser muy compleja la ecuación de estado, pero si nosotros trabajamos con un gas ideal, esa ecuación de estado se hace más simple. ¿Sí? Presión, volumen y temperatura. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. La cantidad de un gas. Yo no puedo hablar de la cantidad de un gas en términos de volumen, porque ustedes saben que un gas, vamos a bajarlo, que un gas, por ejemplo, en un recipiente pequeño, ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene y adopta la forma, por supuesto. Ahora, si a ese gas yo lo llevo a un recipiente más grande, ¿sí? Lo llevo a un recipiente, seguramente va a cambiar de volumen. Entonces, para indicar la cantidad de un gas, es conveniente de expresarlo en número de moles. ¿Sí? Eso es conveniente, entonces, el número de moles normalmente lo vamos a representar con una n minúscula. Para indicar la cantidad de un gas, vamos a ver
N, que va a ser el número de moles que están contenidos en ese volumen. Muy bien, ahora, ¿qué se acuerdan lo que es un mol, no es cierto? Un mol se define como la cantidad de sustancia que tiene o que contiene una cantidad de moléculas igual al número de Avogadro. ¿Sí? Ese es un mol. ¿Está bien? Perdón, Muy profe, ¿puede bien. volver a repetirlo? Ahora, ¿cómo se relaciona? Sí, puede volver a repetirlo de mol. Acá está. Un mol de una sustancia es la cantidad de sustancia que contiene un número de Avogadro de partículas constituyentes. ¿Sí? Átomos o moléculas. El número de Avogadro es este. ¿Sí? Ahora, volviendo al tema de la cantidad de un gas. Entonces, cantidad de un gas en términos de número de moles. Entonces, ¿cuántas moles voy a tener acá? ¿Sí? ¿Cuántas moles voy a tener? Perfecto. Ahora, ¿cómo se relaciona el número de moles con la masa de un gas? ¿Está bien? Fíjense que la masa de un gas, o podemos decir, vamos a hacerlo al revés, después buscamos la masa de un gas. Podemos decir que el número de moles, N, es igual a la masa de gas que yo voy a tener contenido sobre la masa molar de la sustancia. ¿Está bien? Por lo tanto, la masa del gas es igual al número de moles multiplicado por la masa molar. ¿Está bien? La masa molar de cada elemento químico es la masa atómica, que la podemos tomar de una tabla periódica. ¿Sí? Esto. Entonces, de esa manera se relacionan el número de moles, la masa del gas y la masa molar. ¿Está bien? De esa manera se están relacionando las tres cosas. Continuamos. Bueno. No dije eso, Nicolás. Dijo que el gas no tiene ni temperatura ni volumen y que el gas ocupa todo el espacio del recipiente. No dije que no tiene temperatura. Dije que no tiene volumen propio, eso es correcto, que ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene, es correcto. ¿Sí? Pero sí tiene temperatura, sí, claro. ¿Estamos? Profe, y una pregunta. Dígame. ¿Qué significa que el gas no tenga volumen propio? O sea, ¿cómo se haría? Justo que dijo él. Acá, mira. Yo tengo un recipiente en pequeño y pongo una cierta cantidad de gas. Ahora ya sabemos cuánta es la cantidad de gas que hay ahí. Es N moles. ¿Está bien? Yo hago lo que hago. Saco estas N moles y lo pongo en un recipiente más grande. ¿Está bien? ¿Cambió el volumen? ¿Cambió el volumen? Sí. Cambió el volumen, perfecto. ¿Cambió la cantidad de moles? No, sí, igual. No, entonces no podemos tomar como referencia un volumen porque yo puedo ponerlo un gas en un recipiente pequeño o en un recipiente más grande y sigue siendo la misma cantidad de gas. Claro, claro. No tiene volumen propio. Sí adopta el volumen de la forma del volumen que lo contiene. A eso capaz que se refería. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la ecuación de estado de un gas ideal. Dijimos que esta ecuación de estado, que me relacionaba estas tres magnitudes, presión, volumen, temperatura, era bastante simple en el caso del gas ideal. ¿Sí?
Antes de entrar en la ecuación de estado propiamente dicha, vamos a ver algunas leyes básicas, como ser la ley de Boyle, y la ley de Gay-Lussac, o Charles, ¿no es cierto? Ya van a ver por qué le ponemos ley de Charles o Gay-Lussac. A partir de la combinación de la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac se puede obtener lo que nosotros conocemos como la ecuación de estado. ¿Sí? Bueno, vamos con la ley de Boyle. Ustedes todos la conocen. Vamos a tener un gas, fíjense acá, en este aparato que tengo yo acá. Es un cilindro en ese aparato. Yo tengo un cilindro con volumen variable. Esto que está acá es un pistón, como lo quieren llamar, un pistón o un émbolo que puede subir y bajar a voluntad. Si sube y baja, modifica el volumen del gas y es la misma cantidad de gas que nosotros vamos a tener. ¿Sí? N, para decir que N, que la cantidad de gas no varía, ponemos que N, el número de moles, es constante. ¿Está bien? Ahora bien, en este experimento, si nosotros mantenemos la temperatura constante, lo que quería ver este señor Robert Boyle, cómo variaba la presión con el volumen. Si la temperatura se mantiene constante, cómo variaba la presión con el volumen. De hecho, que este señor encontró que la presión, mientras se mantiene constante, que la presión era inversamente proporcional al volumen. Es decir, mientras aumentaba el volumen, disminuía la presión y viceversa. Mientras disminuye el volumen, aumenta la presión. ¿De acuerdo? De esto nosotros decimos que lo podemos escribir de la siguiente manera. Esta letra K es una constante. No sé si ustedes quieren que le ponga la letra K o le ponga CTE. No, la K se entiende Bien, que es un escalar. es una constante. P por B, miren que lo voy a escribir así. P por B se va a mantener constante. Siempre va a ser constante. ¿De acuerdo? Ahora, supóngase que nosotros vamos a poner subíndices. 2, 1 y 2. Eso van a ser los subíndices de estados diferentes del gas. Entonces puedo decir que la presión en el estado 1 por el volumen del estado 1 tiene que ser constante. Eso me dice que es constante, acá lo dice. Entonces va a ser igual a la presión en el estado 2 por el volumen del estado 2. ¿Estamos? Eso dice la ley de Boyle. Mientras la temperatura se mantenga constante, la presión es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Constante, perfecto. Vamos a ver si ustedes me siguen con esto. Acá tenemos un recipiente donde tenemos gas. ¿Sí? Acá tengo un diagrama, lo que se llama una gráfica de presión-volumen. ¿Está bien? Yo acá lo que voy a hacer es disminuir el volumen comprimiendo el gas, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se forma la curva. Si ustedes pueden ver, acá tienen las ecuaciones. Presión por volumen. Un minuto. Presión por volumen. ¿Sí? Presión del estado 1 es igual, por volumen del estado 1 es igual a la presión del estado 2 por el volumen del estado 2. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a ver cómo se comprime. Este émbolo va a bajar, ¿sí? Comprimiendo el volumen del gas. Fíjense que acá vamos a hacer un cambio de volumen, siempre vamos a tener misma cantidad de gas. Vamos a hacerlo lento. Acá vamos a tener el estado 1. Y acá vamos a tener el estado 2. ¿Les parece?
Mire, modifica ahí. Modifica la presión, se comprime. ¿Qué pasó? Mientras se comprime el gas, la presión, ¿qué le pasó? Se fue a las nubes, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos puntitos que nosotros marcamos acá, 1 y 2, son los estados diferentes del gas. Por ejemplo, yo tomé esos dos, podría haber tomado uno intermedio, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta curva que se formó ahí responde a una función matemática que se llama hipérbola equilátera. K sobre B es como decir I igual a K sobre X. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a tener un montón de curvas. Fíjense que todos estos puntitos que hay acá, todos tienen la misma temperatura. ¿Sabe cómo se llama esta curva? Isoterma. Esa es una curva isoterma. ¿Está bien? Porque todos los puntos que estén sobre esa curva van a tener la misma temperatura. Y vamos a tener una curva por cada temperatura. ¿Sí? Una curva por cada temperatura. Pero cuando más me aleje, por ejemplo, cuando yo más me aleje de los ejes, más alta va a ser la temperatura. Es decir, acá va a ser 3. Entonces T3 va a ser mayor que T2, va a ser mayor que T1. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Espero que se haya entendido. Entendió, profe. Perfecto, muy bien. Muy bien, estamos entonces con este señor Robert Boyle, ¿sí? Ahora, nosotros conocemos la ley de Charles, o le pongo ahí, y le puse I, pero no me gusta mucho I, tiene que decir ahí O guión o Gay-Lussac. Porque en realidad lo que pasó es que el primero que empezó los estudios fue este señor Charles, ¿sí? Pero después el que enunció la ley fue Gay-Lussac, ¿sí? Por eso se conoce como la ley de Charles o Gay-Lussac. Dice que cuando el gas, acá volvemos a este tubo, ¿no? Vamos a suponer que acá le ponemos una pesa. Imagínense ustedes una pesa. Esto le sacamos. Chao, le sacamos. Y lo dejamos que este émbolo de acá, lo sacamos acá, tiqui, y dejamos que al ponerle ese peso, tenemos la presión, nos aseguramos que la presión es constante. Y dejamos que ese émbolo suba y baje de acuerdo a la variación que tenga el volumen de ese gas. ¿Está bien? Y dice este señor Charles o Gay-Lussac que si mantiene la presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué dice este señor Charles? Bueno, vamos a poner acá que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, aumentando la temperatura de un gas, el volumen también lo va a hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, podemos decir que el volumen sobre temperatura es una constante. Siempre se va a mantener, esa relación se va a mantener constante si, ojo, si la presión es constante. Si la presión es constante, ¿sí? Eso dice Charles Gay-Lussac, ¿sí? Ahora, si 1 y 2 son estados diferentes de un gas, podemos decir que el volumen
en el estado 1 sobre la temperatura del estado 1 es igual al volumen de la temperatura del estado 2 sobre la temperatura del estado 2. Esto pasa si n es constante. ¿Qué significa que n es constante? Que no cambia la cantidad de átomos del gas. Que significa la cantidad de gas. No cambia la cantidad de gas. Correcto. ¿Sí? Exactamente. Bueno, este señor Charles Gay-Lussac estuvieron experimentando eso, ¿no es cierto? Bueno, ahora, combinando la ley de Boyle y de Gay-Lussac, llegamos a lo que nosotros conocemos como la ecuación de estado, que ahora se las voy a combinar en otra hoja porque el Serway no lo resuelve matemáticamente. Ya se los voy a hacer. Entonces, combinando las dos leyes de Boyle y Gay-Lussac, llegamos a esta ecuación de estado, que dice que la presión por volumen es igual a nRT, donde P es presión, B es volumen, N es el número de moles, R es la constante de los gases, ¿no es cierto? Constante universal de los gases, y la T es la temperatura, y acá yo les puse que es temperatura absoluta. ¿Sí? No van a poner grados Celsius ahí, es temperatura absoluta. ¿De acuerdo? Bien. Vamos, venga un minutito para acá, acá. Nosotros dijimos a ver, che. ¿Qué es lo que me dice acá? Martín, ¿qué es lo que me preguntas? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué decir que es inversamente proporcional a la temperatura? Si el volumen, de acuerdo a lo que vos me preguntas, si el volumen es inversamente proporcional a la temperatura, tenemos volumen igual a K sobre T. Y eso no sería correcto, porque ahí aumenta la temperatura y el volumen baja. ¿Estamos? Entonces eso no sería correcto. Acordate que inverso, cuando es inversamente proporcional, una cosa, lo que hace una cosa, lo otro hace lo contrario. Esto, claro, la presión es inversamente proporcional al volumen, pero en la ley de Boyle. Muy bien. Profe, Quedamos acá. disculpe, una pregunta ahí. Cuando pone que n es constante, digamos que sería el número La de cantidad de moles, gas. es decir que cuando aumenta el volumen, o sea, el volumen aumenta y la temperatura también, si la presión es constante y el número de moles también es constante, ¿no? Exactamente. Si no se extrae ni se quita gas. Bien, bien, buenísimo. Esa era la duda. Bueno, fíjense que este señor Gay-Lussac, Charles Gay-Lussac, en realidad este fue Gay-Lussac. Y Gay-Lussac, lo que hizo este señor, que es lo tomó los estudios, por eso nosotros le ponemos Charles o Gay-Lussac, porque este señor Gay-Lussac tomó los estudios que había iniciado Charles, ¿está bien? Donde mantenía la presión constante, ¿sí? Entonces, lo que él hizo, dijo, bueno, voy a medir beta. ¿Se acuerdan de lo que eran beta? Voy a medir el beta de los gases. ¿Se acuerdan qué era beta? A ver, alguien se...
¿Ah? ¿No era el coeficiente de expansión? Exactamente, exactamente, muy buena memoria. El coeficiente de expansión volumétrica lo habíamos visto para los líquidos y los sólidos, pero dijimos que para los gases lo íbamos a ver después. Bueno, este señor Gay-Lussac, empezó a medir así todos los gases a distintas presiones, ¿no es cierto? Determinando que los resultados se podían observar en una ecuación, donde decía que el volumen final era igual al volumen inicial, factor de 1 más beta por delta T. ¿Está bien? Pero fíjense que él tomó un volumen a una temperatura de referencia que le llamó 0 grados. Entonces, tomó B, por ejemplo, vamos a ver, B a 0 grados, por lo tanto tenía una temperatura T sub 0 a 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Ese fue el valor de referencia que tomó él. ¿Está bien? Y midiendo muchos gases a muy bajas presiones, pero muy bajas presiones, encontró que el beta, ¿sí? Beta sub 0, este cerito es por la temperatura de referencia esa, que ese beta sub 0 tenía un valor aproximadamente 0,0361 sobre grados Celsius. Ese valor era común para todos los gases, a diferencia de los sólidos y los líquidos que tienen un coeficiente para cada una de las sustancias. ¿Estamos? Exactamente. Por lo tanto, la ecuación, tomando esos valores de referencia, la escribió B sub 0, que este es el valor para 0 grados, una temperatura de referencia, más beta sub 0 para esa temperatura, ¿no es cierto? Y por T. ¿Por qué la otra diferencia de temperatura era 0, ¿no es cierto? Ahora, esto ocurría cuando la presión era muy baja, la presión tendía a 0. Es decir, a diferencia de los sólidos y los líquidos, los gases tenían un coeficiente de expansión volumétrica iguales para todos los gases. ¿Sí? Eso es lo que hizo este señor Gay-Lussac. La relación, volviendo a esto, la relación volumen-temperatura, manteniendo la presión constante, nosotros la podemos graficar de la siguiente manera. Fíjense, esto le vamos a poner temperatura y acá le vamos a poner, volumen. Acá le vamos a poner volumen. Entonces vamos a tener, por ejemplo, para una temperatura inicial, vamos a tener un volumen inicial. Para una temperatura final, vamos a tener un volumen final. Es decir, esto es una relación lineal, es una relación lineal entre volumen ¿Está bien? Relación lineal entre volumen y temperatura. Profe, Escucho. sí, una consulta. Hay cuando pone volumen y es igual a volumen inicial y abre el paréntesis. ¿Es un 1 o es un factor, algo así como dijo? Eh, En la vamos de fórmula. nuevo acá. Esto es un 1. Ah, ok, listo. Más beta por delta T. ¿Sí? Bueno, ¿estamos ahí? Profe, una consulta. Ahí usted dijo que, digamos, que el coeficiente ese beta era igual para presiones
muy bajas o qué era lo que tenía que tener que ser bajo? Sí, muy bajas, muy bajas, muy bajas. Tienen que ser muy bajas. Y esta relación lineal entre temperatura y volumen se da también cuando hay presiones bajas, ¿no? O sea, siempre. Esto es para los gases ideales, teóricamente. De ahora en más vamos a trabajar con gases ideales. Voy a leer acá el chat. Dice, la ecuación de estado ideal vendría a ser presión por volumen igual al número de moles por la constante universal. Sí, correcto. Ese es Juan, me pregunta. Variación de temperatura, ¿verdad? Delta T es variación de temperatura, correcto. Muy bien. Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora se animan ustedes que combinemos la ley de Gay-Lussac, que esto sería la ley de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Y la ley de Boyle, ¿sí? Que es P por B igual a P1 por B1 o P por B igual a constante. Así obtenemos la ecuación de estado. Coeficiente de expansión volumétrico. Coeficiente de expansión volumétrico. En estas condiciones, ¿sí? Se daba el valor de referencia que encontraba este señor Gay-Lussac, que era común para todos los gases. Bien. Bueno, vamos a ver la ecuación de estado. Vamos a tomar una muestra de gas ideal, ¿no es cierto? Y lo vamos a llevar a través de dos procesos. Un proceso es un cambio de estado, ¿no es cierto? Acá lo vamos a ver. Presión, volumen. Esta es una gráfica presión, volumen. PV, que es lo que comúnmente se le da. Una gráfica PV. Vamos a utilizar estas curvas que ya las conocemos nosotros. Estas curvas que se llaman, pido disculpas por las curvas. Isotérmica. Isoterma, exactamente, son isotérmicas, curvas isotérmicas. Bien, acá le vamos a poner, acá. Isotérmica. Vamos a llevar una muestra de gas ideal, ¿sí? Vamos a poner una presión inicial de una ATM. ¿Qué es ATM? Una atmósfera. Y la temperatura a la que se va a encontrar va a ser 0 grados Celsius. ¿Está bien? Esa muestra va a tener este volumen. Es decir, esa muestra de gas ideal, ¿sí? Va a estar a una presión de una atmósfera, a una temperatura de 0 grados Celsius y a un determinado volumen que va a depender de la cantidad de gas que nosotros tengamos. Bien, esa muestra la vamos a llevar por un proceso isobárico. Un proceso isobárico significa que esa presión constante lo vamos a llevar en un proceso isobárico. Presión constante. Vamos a ir de un estado, por ejemplo, 1 o 0, de un estado a un estado 3, ¿sí? En un proceso isobárico. Si es isobárico, el proceso, si es isobárico, ahí lo vamos a poner. 1, 3.
la presión se mantiene constante. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuál va a ser la presión en el estado 3? La misma que en el estado 1. Claro, exactamente. La misma que en el 1. Perfecto. Entonces vamos a bajar ahí y vamos a tener, ahora sí, el volumen es el mismo. No, No. el volumen varía. Ha aumentado el volumen, fíjense que ha aumentado el volumen. ¿De acuerdo? El momento. Ahora lo vamos a llevar por otro proceso que se llama proceso isotérmico. Un proceso isotérmico que va a ir de 3 a 2. Un proceso isotérmico. Lo voy a poner más abajo para que después ponga las ecuaciones. 3 a 2. La temperatura constante, ¿no? Correcto. La temperatura se mantiene constante. ¿Está bien? Entonces, acá lo voy a llevar por un proceso isotérmico hasta un estado 2. No sé si se alcanza a ver ahí. Hasta un estado 2. Ese estado va a tener su presión y su volumen. ¿Estamos? Bien. Acá vamos a utilizar las dos leyes que habíamos visto, la de Boyle y la de Gay-Lussac. ¿Está bien? La de Gay-Lussac era para presión constante, entonces estaría usándola acá en la 1. Y la de Boyle la estaría utilizando en la 2, que es temperatura constante. Entonces vamos con la de Gay-Lussac. Dice que el volumen en el estado 3 va a ser igual al volumen inicial, factor de 1 más beta por T, que es el cambio de temperatura. Fíjense que en el estado 1 y el estado 2 hay un cambio de temperatura. ¿Está bien? Pasa de la temperatura de 0 grados a T. ¿Por qué no lo pongo acá T menos 0 grados? O lo puedo poner. Acá tendría que cambiar. A ver. T menos 0 grados. ¿Cuánto vale T menos 0 grados? Y bueno, vale T. Entonces esto quedaría como B sub 0, factor de beta, de 1 más beta, 1 más beta por T. Ahí está. Listo. ¿Está bien? Bueno, eso lo que pude averiguar con la ley de Gay-Lussac es que el volumen final lo puedo obtener con esa forma. ¿Sí? Ahora bien, vamos con el otro proceso, entre el 3 y el 2. ¿Cómo es el proceso ahí? Es isotérmico, ¿no es cierto? Temperatura constante, ¿sí? Proceso. Entonces, ¿cómo sería ahí? Bueno, me dice que, de acuerdo a la ley de Boyle, me dice que de Boyle, presión por volumen final del estado 2, presión por volumen, del estado 2, tiene que ser igual a ¿qué? A la presión del estado 3 por el volumen del estado 3. Pero ¿por qué no le pongo acá 3? Porque en el estado 3, ¿cuál es la presión? Es constante, es la misma. Es la misma que tengo acá. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya. Disculpe, profe, ¿podría Sí. volver a explicar eso que no lo terminé de entender? ¿Acá? ¿O esto? ¿Cuál? No, lo último que explicó, lo de por qué no se ponía. Esta es la ley de Boyle. Yo voy a tomar el estado 2 acá. Este sería el estado 2. ¿Cuál es el estado? Si la temperatura se mantiene constante,
en el estado 2, presión por volumen se tiene que mantener constante. Como yo tomo el estado 2 y el estado 3, voy a poner presión por volumen del estado 2 tiene que ser igual a la presión del estado 3 por el volumen del estado 3. Pero la presión en el estado 3 es la misma que en el 1 y es la misma que el P sub 0. ¿Está bien? ¿Entiendes eso? Sí, ahí va. Acá, cuando la temperatura es constante, la presión por volumen es constante. ¿Ah? Bueno, ahora fíjense que acá tengo B3 y acá tengo el mismo B3. Entonces lo voy a reemplazar. Entonces me va a quedar presión por volumen igual a P sub 0, B sub 0, por 1 más beta por T. Ahí está. Beta sub 0, ¿no? Que era el valor de referencia. ¿Le puse beta sub 0 acá? No. Ahí está. Beta sub 0. Perfecto. Muy bien. Ahora voy a sacar beta sub 0 de acá del paréntesis. Entonces lo voy a llevar hacia afuera. B sub 0, B sub 0 por beta sub 0. Y esto me va a quedar 1 sobre beta sub 0 más T. ¿Está bien? Voy a averiguar cuánto vale esta cantidad. Voy a ver cuánto es esa cantidad. Perfecto. Sé que la presión sub 0 es una atmósfera. Voy a ver cuánto vale el volumen de esa cantidad de gas. Bueno, ese volumen de una cantidad de gas va a ser el número de moles por el volumen de un mol a una presión de una atmósfera y 0 grados Celsius. ¿Alguien se acuerda cuál es el volumen del gas? El volumen del gas a 0 grados o 273 Kelvin y de un mol y una atmósfera. 22, ¿puede ser, profe? 22,4. Correcto, 22,4. 22,4. En este caso lo vamos a poner litros por mol. ¿Está bien? Entonces, al multiplicarlo por la cantidad de mol, ya tendría el volumen total de esa cantidad de gas, que no sé cuánto es. Yo le puse N de cantidad de gas. ¿Está? Ahora bien, beta sub 0, ya sabemos cuánto vale. Esa la midió este señor Gay-Lussac. 0,6. Ahí está. Perfecto. Entonces hago la cuenta acá. A ver, ustedes ayúdenme con la calculadora. P por B por beta sub 0. Esto me va a dar algo así como una ATM por N por 22,4 litros por mol por 0,00366. 1 sobre grado Celsius. Eso me tiene que dar aproximadamente N por 0,082 aproximadamente. Sí, 81,98. Ok, aproximadamente. Entonces, eso va a ser ATM, atmósfera, litro, mol, Celsius. ¿Está bien? Este valor que encontramos acá, ¿sí? Ese valor que encontramos ahí, se llama R, la constante de los gases. Constante universal de los gases. 0,082 aproximadamente ATM por litro sobre mol grado Celsius. ¿Está bien? Bien. Ahí voy a ver el chat.
Entonces, volviendo a mi ecuación anterior, ¿qué tenía? Presión por volumen iba a ser igual a toda esta cantidad que tenía acá. Pero ahora ya me quedó N por R, factor de 1 sobre beta sub 0 más T. Fíjense que acá yo a R le puse grados Celsius. Ojo con eso, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Fíjense que acá tomo 1 sobre beta sub 0 más T. ¿Sí? Ahora, si ustedes hacen 1 sobre beta sub 0 les va a dar un valor aproximadamente a 1 sobre 273. ¿Está bien? Por lo tanto, esto me quedaría N por R 273 más T. ¿Qué sería esto? Bueno, esto sería la temperatura, porque esto lo pusimos en grados Celsius, ¿verdad? Grados Celsius. Entonces, esto sería la temperatura absoluta. Por lo tanto, si yo tengo acá temperatura absoluta, acá tengo que modificar y cambiar por Kelvin. ¿Sí? Que no me va a significar nada, porque por cada grado Celsius es 1 grado Kelvin. Entonces, la constante de los gases va a ser 0,082 atm litros sobre mol Kelvin. Esa sería la correcta. Entonces, hicimos ese cambio porque la temperatura me va a dar la final. Por lo tanto, la presión por el volumen va a ser igual a N por R por la temperatura absoluta. Esa es la ecuación de estado. Fíjense que resulta de la combinación de las anteriores. Muy bien. A ver el chat que me querían preguntar. Sí, claro. A la ley de Charles o Gay-Lussac. Agostina. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno. Porque beta sub 0, te lo escribo acá arriba, beta sub 0 es igual a 0,0366 1 sobre grados Celsius o 1 sobre 273. Cualquiera de los dos. Profe, ¿puede subir un poco y mostrar la gráfica una vez más? Dale. Gracias. Nada. Muy bien. Bueno, continuamos. Esta es la ecuación de estado. Fíjense que prácticamente se está demostrando en forma experimental, ¿no? Todo fue experimental, la ley de Boyle, la ley de Charles, Gay-Lussac. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Y acá tienen los valores. Fíjense cuando nosotros le planteamos ahí que la presión por volumen es igual a N, R, T, la temperatura siempre tiene que estar en absoluto. Temperatura absoluta. ¿Sí? Ahora, si nosotros trabajamos en el sistema internacional, la unidad de R, la constante universal de los gases, va a ser 8,31 Joule mol Kelvin. Eso es para el sistema internacional. ¿Se puede trabajar en la otra unidad que nosotros recién deducimos? Sí, también. Pero hay que ver si el enunciado me pregunta me dice, la consigna me dice que tengo que trabajar en unidades del sistema internacional. Entonces, la constante de los gases, esto sería en atmósfera litro mol Kelvin y esto sería en Joule mol Kelvin. Las unidades de
del R, la constante universal de los gases. ¿Estamos? Bueno. Fíjense acá. Presión por volumen igual a NR, lo vamos a poner así. T. Presión por volumen sobre T igual a N. Si la cantidad de gas no varía, R se mantiene constante. Si la cantidad de gas no varía, N se mantiene constante. Y R ya sabemos que es una constante. Por lo tanto, toda esta cantidad que tengo acá va a ser constante. P por B sobre T va a ser igual a una constante. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, puedo decir que si tengo 1 y 2 son estados diferentes del gas, puedo escribir que la ecuación de estado de otra manera. Presión en el estado 1 por el volumen del estado 1 sobre la temperatura del estado 1 es igual a la presión del estado 2, volumen del estado 2 por la temperatura, sobre la temperatura del estado 2. ¿Sí? Esa es otra forma de escribir la ecuación de estado. ¿Sí? ¿Estamos? Esto siempre y cuando N se mantenga constante. ¿Hay ejercicios donde agrego y quito gas? Sí, claro que hay. Entonces N va a variar. Probablemente tenga que calcular un número de mol antes y después de agregar o quitar de gas. ¿Sí? Bueno, eso ya lo verán. Y acuérdense que la masa de un gas se relaciona con el número de mol por la masa molar. Y esto lo obtienen de la tabla periódica. ¿Sí? Bueno, el Serway propone también que se la puede expresar a la ecuación de estado en función de la constante de Boltzmann. Acá dice que el número de moles, N, el número de moles lo puede expresar como el número total de moléculas por el número de Avogadro. Si yo divido R, la constante universal de los gases, sobre el número de Avogadro, ahí es lo que obtengo la constante, lo que se llama constante de Boltzmann. Entonces me queda la ecuación de estado en función de la constante de Boltzmann, que nosotros, por lo general, en la guía de trabajo práctico no lo trabajamos. Por lo menos, hasta lo que yo recuerdo, no se trabaja con esa forma de escribir. ¿Estamos? Miren acá. A ver si puedo. Acá dice una lata de aerosol que contiene un gas propelente al doble de presión, 202 kilopascales, y que tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos, está a 22 grados Celsius. Después se lanza al fuego abierto, cuando la temperatura del gas en la lata alcanza los 195 grados Celsius. ¿Cuál es la presión dentro de la lata? Dice, suponga que cualquier cambio de volumen de la lata es despreciable. ¿Qué significa eso? El volumen es constante. Exactamente, que el volumen se mantiene constante. ¿Cómo calcularían la presión? La presión, bueno, nosotros vamos a tener un estado inicial con una presión inicial y una temperatura inicial. ¿Está bien? Y vamos a tener un estado final con una presión final, vamos a poner inicial, una presión final y una temperatura final. Entonces lo que podemos hacer, escribimos la ecuación de estado de esta manera. Pero sabemos BI, si BI es igual a BF, quiere decir que B es constante, entonces, ¿cómo vamos a escribir la ecuación de estado? PI sobre TI igual a PF sobre BF. ¿Está bien? ¿Estamos? Perdón, TF. TF. ¿Está bien?
Entonces, de acá, ¿qué hacemos? PF igual a TF sobre TI por PI. Bien, si reemplazo, ahí encontraría el resultado. ¿Qué dicen ustedes? Sí, tenemos todos los datos. Ok, veamos. PI 202 kilopascal. Acuérdense que kilo es un prefijo, ¿no? TI igual a 22 grados Celsius. PF, no, PF no lo conozco. Y TF dice que es 195 grados Celsius. Ahí está. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tenemos que usar acá? ¿Cómo tienen que ser las temperaturas? Constante. Pásale Kelvin. Absolutas. Ahora que trabajan con los gases, las temperaturas tienen que ser absolutas. Todas hay que convertirlas a Kelvin. ¿Sí? Todas estas ecuaciones están preparadas para esa ecuación. La relación 195 sobre 22 no es la misma relación que va a haber en Kelvin. ¿De acuerdo? Veamos. 200, vamos a poner 273 sin los decimales. 273 sería 295. Acá abajo sería 295. 5 Kelvin. Y acá arriba sería 273 más 195. Son 460 y algo. A ver, ¿alguien tiene 68. cálculo? 468 Kelvin. ¿Estamos? Por todo eso, por la presión que serían 200, casi puedo utilizar 202 kilos pascal. Porque el resultado me va a dar en kilos pascal. Kelvin y Kelvin se cancelan y ahí me va a dar un resultado de... ¿Por qué 468 sobre 295? Es la temperatura final. Esto es, convertido a Kelvin, es 295 Kelvin. Y esto convertido a Kelvin, según lo que me dice acá, es 468 Kelvin. $320, dice. Muy bien. 320 kilopascal. Perfecto. Salió redondito el ejercicio. ¿Parece? Bueno. Esta es una forma para que la idea mía era hacerles ver cómo se utilizaba la ecuación de estado y también que las temperaturas que nosotros utilicemos en las ecuaciones de gases tienen que estar en temperaturas absolutas. Muy bien, ahí estamos. Vamos con los trabajos en los procesos termodinámicos, ¿sí? Fíjense que el estado de un sistema, ¿sí? Por ejemplo, en el estado que se encuentra un gas, normalmente se caracteriza por la presión, el volumen, la temperatura, que le llamamos variables termodinámicas, ¿no es cierto? Presión, volumen, temperatura, ¿sí? Y en este caso le vamos a agregar la energía interna. A estas variables de presión, volumen, temperatura y energía interna le vamos a llamar variables de estado. ¿Está bien? Variables de estado. Estas variables de estados, sí o sí, para definirlas en cualquier punto, tienen que estar en equilibrio térmico. ¿Sí? ¿Qué significa un equilibrio térmico? Que están a la misma presión y temperatura.
Todas las partecitas del gas tienen que estar a igual presión y temperatura. Acá estamos en la unidad 2. Claro. Pues no, todavía no, che. No, porque tenemos que ver ahora el trabajo, el concepto de trabajo, y después vemos el trabajo en las transformaciones notables que le llaman. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, el estado de un gas se define a través de variables. Por ejemplo, las variables de estado. Estas variables son presión, volumen, temperatura y energía interna. Y hay otras más, pero todavía no las conocemos. Así que ya la vamos a ver más adelante, cuando vamos a avanzar. Es necesario estas variables de estado, es necesario que estén en equilibrio térmico. ¿Está bien? ¿Qué significa equilibrio térmico? Que todas las partes de un gas están a la misma presión y temperatura. Las variables de estado son características de un sistema en equilibrio térmico. Pero hay otras variables que se llaman variables de proceso o variables de transferencia, que por ejemplo son el calor y el trabajo. Dos formas de transferir energía. Por calor o por trabajo. Nosotros vamos a ver ahora qué es el trabajo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Esta forma de transferir energía a través de la frontera, ¿no es cierto?, de un sistema, lo vamos a, por ejemplo, el caso del trabajo. Voy a agrandar un poquito la pantalla para que ustedes me vean. De nuevo tenemos este dispositivo que puede contener un gas y el volumen del gas contenido en este dispositivo puede cambiar hacia arriba, el émbolo puede subir y bajar cambiando el volumen del gas. Fíjense que este émbolo que tenemos acá es un cilindro, ¿no es cierto? Este es el área del émbolo. Esta es la presión del gas y acá adentro tiene un volumen del gas. ¿Estamos? Si modifico la posición del émbolo hacia arriba o hacia abajo, estoy modificando el volumen del gas. ¿De acuerdo? Vamos a ver en el caso de transferencia de energía por trabajo. ¿Sí? Trabajo, en el caso de esto, un sistema deformable, que es un gas. ¿Sí? Imagínense ustedes que en un momento dado acá se va a aplicar una fuerza seguramente una fuerza externa, ¿sí? Claro, una fuerza externa. Esa fuerza externa va a hacer que el émbolo se desplace y tome una nueva posición, que sería en el caso esta posición. ¿Está bien? En este caso, al bajar el émbolo, porque el émbolo baja, al bajar el émbolo estamos disminuyendo el volumen del gas. Podemos decir que se comprime el gas. ¿Está bien? Ahora, en el gas el gas transmite presiones, ¿verdad? El gas genera una presión sobre el émbolo. Si recuerdan ustedes que presión es fuerza por unidad de área, también la fuerza que va a hacer el gas sobre el émbolo va a estar dada por la presión que hace el gas sobre el émbolo por el área. En este caso, la fuerza esta que está haciendo el gas sobre el émbolo, esa fuerza tiene el valor de presión por área. Ahora, esta fuerza que tengo yo acá, esta y esta, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque el émbolo se tiene que mover en condiciones de equilibrio, no tiene que acelerarse, ¿sí? Tiene que bajar muy lentamente, cuasi estáticamente. ¿Qué es? Muy lentamente. ¿Para qué? Para que el sistema no sea parte de la condición de equilibrio térmico, ¿sí?
Entonces, esa fuerza externa que hace el medio sobre el sistema va a ser igual a menos la fuerza que ejerce el gas sobre ese émbolo, ¿no? ¿Sí? Va a ser exactamente igual. Entonces puedo decir que esa fuerza externa va a ser igual a menos la presión por el área del émbolo. Entonces, si esa fuerza generó un desplazamiento sobre el émbolo, esta fuerza generó un desplazamiento en el émbolo, tenemos un trabajo. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza va a ser igual a la fuerza externa, ¿no es cierto? La fuerza externa por el desplazamiento. En este caso, un diferencial de I. ¿Está bien? Como tienen la misma dirección, yo he evitado la parte vectorial, porque tienen la misma dirección. ¿Estamos? Fuerza por... Ahí cuando... Una consulta. ¿Sí? Ahí cuando dijo que la fuerza externa genera desplazamiento sobre el émbolo. ¿Genera el trabajo, dijo? No me acuerdo cómo dijo. Si hay una fuerza aplicada sobre el émbolo y hay desplazamiento, se realiza el trabajo. Ah, bien. Por la definición de trabajo, fuerza por desplazamiento. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el trabajo, diferencial de trabajo, va a ser igual a la fuerza exterior por diferencial de área. Ya estoy con vos, diferencial de desplazamiento. Entonces, como la fuerza externa es igual a menos la presión por el área, por diferencial de I. ¿Está bien? Ahora, ¿alguien me puede decir qué es esta cantidad? El área multiplicada por el desplazamiento, por la magnitud del desplazamiento. Acá, ¿qué significaría el área multiplicada por la magnitud del desplazamiento? El volumen. La cantidad de volumen que ha cambiado, exactamente. Por lo tanto, eso va a ser igual a menos P por diferencial de B. Por lo tanto, decimos que el trabajo que se hizo sobre el gas va a ser igual a menos presión por diferencial de B. Ese sería un diferencial de trabajo para un diferencial de volumen. ¿Estamos? De esa manera, si nosotros hacemos trabajo sobre el gas, bueno, vamos a transferir energía al gas. Ahora, si el gas se expande, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a hacer un trabajo sobre el sistema. Y acá hay que tener cuidado, porque ¿quién hace el trabajo? Cuando nosotros vemos el signo de trabajo es sobre el gas o por el gas. ¿De acuerdo? ¿Quién hace el trabajo? En función de eso va a ser el signo. Nosotros hemos analizado esta situación. Hemos realizado un trabajo sobre el gas. Por lo tanto, nuestra ecuación es esta. ¿Sí? Ese es el trabajo sobre el gas. Otros libros toman el trabajo hecho por el gas. Fíjense, si el cambio de volumen acá, si el cambio de volumen es negativo, como en este caso, si el cambio de volumen es negativo porque el volumen disminuye, el trabajo va a ser positivo. Si el cambio de volumen aumenta, es positivo, entonces el trabajo va a ser negativo porque el gas se expande. ¿Me siguen con esa? Sí, profe. Bien. Entonces, si el gas se expande, el trabajo hecho por el sistema o hecho por el medio, este es el medio. ¿Está bien? Y este es el sistema. Si el trabajo es hecho por el medio, cuando se comprime el gas es positivo y cuando se expande el gas, el trabajo hecho por el medio es negativo.
como les decía, algunos toman el trabajo hecho por el sistema. Cuando el sistema realiza un trabajo positivo, el gas se expande, y cuando el sistema hace trabajo negativo, el gas se comprime. Es decir, tiene el signo contrario, ¿sí? En el caso del Segway, está tomando el trabajo realizado sobre el gas, el trabajo hecho por el medio. Y bueno, el trabajo total, ¿no es cierto?, sobre el gas cuando hay un cambio de volumen va a ser igual a esto, ¿no?, a la expresión esa final. ¿Cuál sería la unidad de trabajo? Bueno, la unidad de trabajo la sabemos, que es Joule para el sistema internacional, ¿no es cierto? Sistema internacional. Esa es la unidad de trabajo del sistema internacional. Muy bien. Ahora, el trabajo, fíjense que el trabajo depende de la trayectoria, ¿sí? El trabajo realizado sobre un gas va a depender de la trayectoria. Miren acá, 3 ejemplos. A, B y C. Tienen el mismo estado inicial y el mismo estado final. Estado inicial y estado final. Estado inicial, estado final, estado inicial y estado final. Tienen distintas trayectorias, ¿sí? Por cada una de las trayectorias que tengo yo ahí, voy a tener una cantidad distinta de trabajo, ¿sí? Bien. Ahora volvemos a este gráfico. Cuando nosotros queremos, miren acá, cuando nosotros queremos calcular el trabajo, nosotros aplicamos esta ecuación. Esto matemáticamente, ¿qué me indica esto? Una variación. ¿Qué es? Una integral. Cambio en el volumen. Una integral definida. El área debajo de la curva. Entonces, el área debajo de la curva equivale al trabajo. El área, exactamente. Todo lo que esté debajo de la curva representa el trabajo realizado sobre el gas, ¿no es cierto? Sobre el gas. Lo único que hay que tener bien en claro cómo es la función PV, cómo es la función PV, ¿no? En algunos casos, como en estos casos que yo teníamos acá, los 3 casos, estas gráficas son más fáciles de analizar, ¿sí? Así, a grandes rasgos, ¿en cuál de los 3 gráficos se realizaría más trabajo? En el B. En el B, porque tiene más área debajo de la curva, ¿sí? Tiene más área. Acá tiene menor. Después, ¿cuál le sigue? El C, y después, por último, el B. El A, perdón. El A, ¿no es cierto? En el A no varía la presión, ¿no? Sí varía en este tramo. Acá Bien. no varía. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense qué importante. El trabajo depende de la trayectoria, por lo que llevemos al proceso. Acá llevo un proceso isobárico y acá el volumen es constante. Acá la presión es constante y acá el volumen es constante. ¿Por qué no hay área proyectada bajo el volumen constante? Porque nosotros dijimos que el trabajo depende ¿de qué? De la variación de volumen. ¿Y si no hay variación de volumen? Entonces no hay trabajo. Exactamente, constante, trabajo igual a 0. No hay variación de volumen, delta B, no hay trabajo. ¿Está bien? Este sería 0. 0. Si no hay variación de volumen, el trabajo es 0. Entonces, todos los procesos, fíjense que de acá los llevo a presión constante. Hay trabajo, ¿no es cierto? Porque hay área debajo de la curva. Pero de acá hacia arriba es volumen constante, no hay área debajo de la curva, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay trabajo. En este caso lo llevo acá, fíjense, a volumen constante. Es un proceso isocórico,
o isovolumétrico, y esto es una presión constante, que es un proceso isobárico. ¿Sí? Y esto es un proceso que vaya a saber cuál será, no es ni isocórico ni isobárico, no es isotérmico, no sé si será diabático, pero bueno, en este caso yo voy a tener que saber cómo es la función PV para aplicar la fórmula, ¿no es cierto? En este caso ya estamos más complicados para aplicar esa fórmula, ¿no? ¿Estamos? Entonces, el trabajo, fíjense que acá, repasando esto, el estado inicial y el estado final es la misma en los tres gráficos, pero el trabajo no es lo mismo en los tres gráficos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes trayectorias. Entonces podemos decir que el trabajo depende de la trayectoria. ¿Sí? No hay en la isovolumétrica, Juanpi, no hay, Juan Pablo debe ser, no hay trabajo. Isocórica, isovolumétrica, isócora. Todas esas son las palabras que recibo. ¿Estamos? Todos estos procesos, que lo estamos hablando así rápidamente, tienen que ser procesos muy lentos, ¿no es cierto? Muy lentos, cuasi estáticos, muy lentos, ¿sí? Bueno, continuamos. Ahora sí, vamos a la unidad número 2. Acá los trabajos que me pedían, y lo podemos hacer acá. ¿Puedo borrar esto? O vamos a, Sí, la profe. unidad número 2, vemos la primera ley de la termodinámica y después vemos las dos cosas, el trabajo en los procesos termodinámicos, ¿no es cierto? El proceso isobárico, isocórico, y la ley de la primera ley juntos. Por eso no lo puse acá, porque después lo tenemos que volver a ver. Lo vemos la primera ley. Acá sí empieza la segunda unidad. Había levantado la mano, me había olvidado, Lucía. Sí, profe, perdón, justo se me había abierto el chat y lo quise cerrar y se me tocó levantar la mano, fue sin querer. Dale. No, pero no hay problema, por ahí querías preguntar algo. Bueno. Juan Pablo, no sé si quedó claro, si no hay cambio de volumen, no hay trabajo. ¿Sí? Vamos a ver con la primera ley de la termodinámica. Imagínense un gas acá, ¿sí? Un gas que está contenido ahí en ese dispositivo que lo estamos analizando desde hace rato, un cilindro de volumen variable, ¿no es cierto? Y supongamos que esa sustancia, ese sistema, ese gas que tenemos ahí, recibe energía del medio ambiente hacia la sustancia, una entrada de energía por calor, Q, y además otra parte de energía por trabajo, es decir, ahí lo estamos comprimiendo. ¿Está bien? Entonces, dos entradas de energía, por calor y por trabajo. ¿Está bien? Dice la primera ley de la termodinámica, si estos son los únicos dos medios de transferencia de energía entre el medio ambiente y el sistema, la energía interna se incrementa en un valor igual a esta cantidad. Este es cambio de energía interna. Es igual a la entrada de energía por calor del medio ambiente más la entrada de energía por trabajo. Ahora, este signo que estamos hablando acá, el trabajo lo realiza sobre el sistema, sobre el gas. Ahora, si el trabajo lo hace el gas, el trabajo es realizado por el gas, esta ecuación me quedaría
Este caso es el trabajo hecho por el gas. ¿De acuerdo? Pueden encontrar las dos formas. Bueno, en este caso, el survey aborda esta situación. ¿Sí? Esa situación. Muy bien. Algunos otros libros toman esta situación, se los aclaro para que digan, bueno, no estoy cometiendo un error. Hay que ver quién realiza el trabajo. Si el medio sobre el gas o el gas sobre el medio. Hay que tener bien cuidados. Hay que tener cuidado. Bueno, muy bien. Supóngase que cuando un sistema se somete a un cambio infinitesimal, la primera ley de la termodinámica también se puede escribir de esta manera. Esto es para un cambio infinitesimal de estado. Cambio infinitesimal de estado. ¿Y qué sería la D? Diferencial. Este es un diferencial. Sí, claro. La primera ley también es conocida como la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? La ley cero, la ley del equilibrio. Y la primera ley es la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? Es conocida como la ley. Me preguntan en el chat si es así. Bueno, algunas aplicaciones de la primera. Esta es la expresión matemática, por ahí se las piden en los exámenes, expresión matemática de la primera ley, no saben a qué se refiere. Bueno, esta es la expresión matemática. ¿Sí? Bien. Aplicaciones de la primera ley de la termodinámica en procesos adiabáticos. ¿Qué es un proceso adiabático? Un proceso adiabático es donde no intercambia energía entre el sistema y el medio ambiente. No hay intercambio de energía. Para que esto suceda, el cilindro tiene que ser completamente aislado para que en el proceso de compresión o expansión no se modifique, no haya entrada de energía por calor. ¿Sí? Entonces esto tiene que ser bien aislado. Esa es una forma para que no entre energía por calor. Y la otra forma es extremadamente rápida. Compresión o expansión rápida. ¿Para qué? Para que no le dé tiempo a absorber energía por calor del medio ambiente. Ese es un proceso adiabático. Donde un proceso adiabático, ya lo vamos a ver a la gráfica, para la primera ley de la termodinámica, que decíamos que la variación de energía interna o el incremento de energía interna se daba por la entrada de energía, por calor o por trabajo, ¿no es cierto? Pero en este caso, en un proceso adiabático, Q es igual a 0, por lo tanto, la variación de energía interna es igual a la entrada de energía por trabajo. ¿Sí? Fíjense, acá hay una gráfica PV, es una gráfica PV, presión, volumen. Acá estas tenemos las isotermas que están acá. Una curva adiabática, una curva de un proceso adiabático tiene mayor pendiente que una isoterma. Esa curva verde, que no sé si la pueden apreciar, la curva verde es un proceso adiabático, de un estado inicial a un estado final. ¿Está bien? ¿Cómo dijo que se llama esa curva? Proceso adiabático. No sé si se puede apreciar, a ver. O sea que Fíjate, a ver. varía más rápido, digamos. Claro.
varía más rápido y en otras condiciones. Mira, ahí te pongo, esta es una isoterma, temperatura 1. Vamos a hacer otra isoterma. Uy, salió fea. Dos. Un proceso adiabático de compresión o expansión va a ser algo así. Una curva, la curva va a representar ese proceso y va a tener mayor pendiente que una isoterma como la celeste, ¿no es cierto? Esa es una curva de un proceso adiabático. ¿Qué es un proceso isobárico? Ya algo lo habíamos adelantado anteriormente. ¿Qué es un proceso isobárico? No varía la Un presión. proceso donde la presión está constante. La presión se mantiene constante. Correcto. La presión se mantiene constante. Bueno, fíjense que si nosotros calculamos el trabajo con presión constante, hacemos la ecuación P por diferencial de B. En este caso, la presión es constante, sale del signo integral, P por integral de diferencial de B entre BI y BF. Integral de diferencial de B es igual a B. Entre BI y BF. Entonces esto va a ser igual a menos P factor de BF menos BI. Ahí está. Entonces el trabajo en un proceso isobárico, va a ser igual a menos P por el cambio de volumen. Ese es el trabajo. La gráfica en un proceso isobárico, ya lo vimos la vez pasada, presión, volumen, ¿sí? Si le ponemos dos isotermas acá, T1, T2, en este caso un proceso isobárico va a ser ahí. Debería tocar ahí. Entonces, hay un cambio de temperatura. ¿Sí? Hay un cambio de temperatura. Muy bien. Puede ser de compresión o de expansión, dependiendo de lo que tenga, ¿no es cierto? Y todo el área que me queda por debajo de esa gráfica no es ni más ni menos que el trabajo. Fíjense que la diferencia de volumen es la base de ese rectángulo. Y la presión es la altura de ese rectángulo. Base por altura me da el área del triángulo. Ahora, en un proceso isobárico, ya que tenemos trabajo, ¿cómo nos quedaría la energía interna? La primera ley de la termodinámica, delta B igual a INT igual a Q más W. Pero acá en este caso hay W, entonces esto sería, podemos expresarlo como Q más P factor de B final menos B inicial. Ese es proceso isobárico. Proceso isovolumétrico, isocórico, isócoro, esos son los nombres que recibe. Estos son a volumen constante. Una gráfica de un proceso a volumen constante, ustedes van a ver que... Profe, disculpa que lo moleste. ¿Podrías Dígame. subir un segundito arriba? Porque Dale. justo no terminé de copiar. Dale, ya te subo. Dame un minuto. Ahí está, gracias. Vale. Muy bien. En un proceso isovolumétrico, acuérdense que la palabra iso es de igual. Se usan estos prefijos, iso, hiper o hipo, ¿no es cierto? Hiper, iso, hipo. Este es cuando es chico, este es cuando es igual y este es cuando es grande. Acuérdense de los hipermercados. ¿Está bien? Chico es menor, digo, menor más que el chico.
Hipermercado. ISO igual volumen, ¿no es cierto? Bueno, en un proceso isovolumétrico, vamos a ver acá, va a pasar que, por ejemplo, de un estado inicial, va a pasar a un estado final, manteniendo el volumen constante. No lo hice coincidir nunca. Si el volumen es constante, fíjense que ahí y ahí está. El volumen es constante, bueno, sabemos que la presión y la temperatura varían. Presión inicial, presión final, ahí está. Y el volumen se mantiene constante. Entonces también la ley de Gay-Lussac es lo que nosotros usamos como termómetro de gas a volumen constante. ¿Sí? Hay una relación presión-temperatura, hay una linealidad entre la presión y la temperatura. Isobárico no tendría el signo menos. Sí, tiene razón. Acá. Tienes razón ahí. Me dice que faltaba el signo menos de acá. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Muy bien. Proceso isovolumétrico. Proceso. Bueno, ¿cómo nos queda la primera ley? La variación de la energía interna va a ser igual a Q más W. Pero en este caso, del proceso volumétrico, volumen constante, entonces la primera ley nos queda de esta manera. Para B constante. ¿Estamos? Bien. Proceso isotérmico. El proceso isotérmico ya lo habíamos hablado un poco. El proceso isotérmico es un proceso que se realiza a temperaturas constantes. ¿Sí? El proceso se realiza a temperatura constante. Tenemos que mantener la temperatura constante del sistema. Acá vamos a ver, después lo podemos demostrar también incluso, que en el caso de los gases, ¿no es cierto?, la energía interna de un gas es función únicamente de la temperatura. Si la energía interna, si la temperatura se mantiene constante, la energía interna no varía. ¿Qué me dice acá? Que la variación de energía interna es cero. ¿Por qué? Porque si la temperatura es constante, la energía interna del sistema también lo es, constante. ¿Está bien? Entonces, en el caso de un proceso isotérmico, no hay variación de energía interna. La energía interna se mantiene constante. ¿Sí? Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica que teníamos acá, que Q más W, en el caso de un proceso isotérmico va a ser Q igual a menos W. Esa va a ser la primera ley de la termodinámica. Para T constante. ¿Estamos? Para T constante. Acá tenemos una gráfica de un proceso isotérmico. Fíjense que la curva azul es la isoterma. Ya sabemos por la ley de Boyle que la presión por volumen es igual a constante. Entonces, de un estado inicial a un estado final, bueno, la curva va a seguir la isoterma, ¿no? Todo lo que quede por debajo, del área va a ser igual al trabajo. Quedó fea esa W. Va a ser igual a trabajo.
Y el trabajo, fíjense, lo podemos calcular de esta manera. Esto es por definición el trabajo. Nosotros tenemos que P por B igual a NRT, ¿está bien? Pero yo puedo decir que esto lo puedo escribir así. P igual a NRT sobre B. Entonces puedo reemplazar B, P, por toda esta cantidad. Toda esta cantidad. Entonces reemplazo acá. ¿Y qué me queda? NRT, que las tres son constantes, ¿no es cierto? Diferencial de B sobre B. Entonces la integral de diferencial de B sobre B es igual al logaritmo natural de B, por lo tanto me queda que va a ser igual a menos R, NRT, logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, W va a ser igual a menos NRT. Ese es el trabajo. Esto en Kelvin. Logaritmo natural, volumen final sobre volumen inicial. ¿Está bien? Bien. Proceso cíclico. Bueno, lo vemos el proceso cíclico acá. El proceso cíclico es donde coincide. Sí. ¿Podrías volver un segundito arriba? Dale. ¿Acá? Sí, ahí. Gracias. Dale. Listo. El proceso cíclico es donde el estado inicial y el estado final coinciden. De un sistema es el mismo. Por ejemplo, este sería el estado inicial y el estado final de un sistema, ¿no? El proceso cíclico, por ejemplo, en este caso va del estado 1 al estado 2 y del estado 2 vuelve al estado 1. Entonces, el estado inicial y final del sistema es el mismo. Si el estado inicial y final es el mismo, no hay cambio de energía interna. ¿Está bien? Y la primera ley de la termodinámica me queda como esta manera. ¿Está bien? Para un proceso cíclico. No hay cambio de energía interna, porque la energía interna solamente depende del estado, no depende de la trayectoria, depende del estado inicial y final. Si es el mismo, quiere decir que la energía interna del estado inicial va a ser igual a la energía interna del estado final. Eso estamos, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Bueno. Eso es un proceso cíclico. Toda el área que me queda acá adentro, en un proceso cíclico, toda esa área me va a representar el trabajo. ¿Sí? Toda esa área me va a representar el trabajo, ¿no es cierto? Y este trabajo que tenemos acá va a estar representado en esa área. Para terminar esta parte, acá tenemos como un resumen de todos los procesos. Ahí tenemos el A, el B, el C y el D. A ver si se entendió. En el A, ¿qué mantenemos constante? En el proceso Volumen. A. El volumen constante. Entonces, eso sería un proceso Isovolumétrico. Vamos a poner P nomás. Isovolumétrico. El B. El adiabático. Proceso correcto. El C. Isotérmico. Sí, señor, isotérmico. ¿Y el D? Isobárico. Exactamente. Lo que hemos visto hoy, ¿sí? Los 4 procesos están representados ahí.
Cada curva de esta es una isoterma. Fíjense que las temperaturas son distintas, por cada temperatura va a haber una curva, ¿no es cierto? Fíjense que una hipérbola equilátera donde se hace asíntota en el eje de la presión y en el eje del volumen, ¿no? Muy bien, y ya estamos terminando. Calor específico molar de un gas. Fíjense que cuando nosotros hemos visto las sustancias, hemos analizado los calores específicos de los sólidos y los líquidos, ¿está bien? Pero no hemos hablado de los calores específicos de los gases. En el caso de los calores específicos de los gases, es conveniente expresar el calor específico molar, es decir, por cada mol, ¿no es cierto? Calor específico molar, y el calor específico su valor de calor específico va a depender del tipo de transformación a lo que se somete, ¿no es cierto? Al tipo de transformación a lo que se somete, por ejemplo, a volumen constante o a presión constante. ¿Por qué en los sólidos no lo hablamos? Y porque es muy poca la variación de presión, se considera a presión constante. Y casi no cambian los volúmenes, ¿no? Entonces, acá sí, calor específico molar a volumen constante, calor específico molar a presión constante. Entonces, la energía entregada a un gas, ¿sí?, que va a seguir siendo la letra Q, ¿no es cierto?, energía entregada a un gas por calor, va a ser el número de moles, número de mol, por el calor específico molar a volumen constante y por la variación de temperatura. Y en el caso de que sea un proceso a presión constante, la cantidad de energía entregada por calor al gas va a ser el número de mol por el calor específico molar a presión constante por la variación de temperatura. ¿Estamos? El calor específico de un gas depende del tipo de transformación. ¿Qué era Q? La cantidad de energía transferida por calor. Q. ¿Te acordás que nosotros lo vimos para los sólidos o líquidos? Q igual a M por C por delta T. Bueno, es cantidad de energía transferida por calor. ¿Sí? Bien. Bueno, acá al gas, ¿no es cierto? Acá le entregamos una sustancia de masa M que intercambia energía con el medio ambiente con un cambio de temperatura delta T. ¿Sí? Bueno, fíjense acá tenemos una gráfica presión-volumen. Acá tenemos esta isoterma celeste, tiene una temperatura T, y la segunda isoterma, tiene un pequeño incremento de temperatura. Es decir, la anterior más un incremento de temperatura. Y acá, entre las dos isotermas esas, podemos trazar infinitas trayectorias, ¿no es cierto? Fíjense, ahí, por todos lados, mientras que mantengamos la misma temperatura. Ahí. Si nosotros analizamos, acá lo que vamos a analizar en la trayectoria IF' y la trayectoria IF. ¿Está bien? Y vamos a buscar o ver la forma de relacionar los calores específicos molar a volumen constante y a presión constante. Vamos a empezar primero con la primera trayectoria, ¿sí? Fíjense, primera trayectoria. Dijimos que es IF volumen constante. Si es volumen constante la primera trayectoria, que es esta, acá, no hay trabajo. Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica me dice que el cambio de energía interna es igual a Q, la cantidad de energía entregada. Por lo tanto, va a ser igual a N por C, N por calor específico molar a volumen constante por la variación de temperatura. Si nosotros tomamos la trayectoria IF', que sería esta, IF', que es a presión constante,
vamos a tener que el calor entregado al gas va a ser el número de moles por el calor específico molar a presión constante por la variación de temperatura. Acuérdense que el calor específico va a depender del tipo de proceso a lo que lo sometemos al gas. Si nosotros recordamos que el trabajo es igual a menos P por delta V, en el caso de presión constante, ¿no es cierto? En el caso de presión constante tenemos el calor y el trabajo. ¿Sí? Ahora, vamos a escribir la primera ley de la termodinámica. La variación de energía interna es igual a Q más W, a la energía entregada por calor más la energía entregada por trabajo, suministrada por trabajo. Ahora, Q dijimos que en un proceso isobárico es el número de moles por calor específico molar por la variación de temperatura. Y P, y el trabajo, en este caso va a ser menos P por delta V, la variación de volumen. Lo que yo necesito saber cuánto es la variación de energía interna ahora. Bueno, fíjense que si para cualquier tipo de trayectorias que haya entre las dos mismas temperaturas, la variación de energía interna va a ser igual. Va a ser igual. ¿Por qué? Porque solamente la energía interna depende de la temperatura. ¿Está? Si yo hago una trayectoria ahí, hago una trayectoria acá, hago una trayectoria acá, para cualquier variación de trayectoria, mientras la temperatura se mantenga, ese cambio de temperatura sea constante, sea el mismo, ¿no es cierto? No constante, sea el mismo. La energía interna, el cambio de energía interna va a ser el mismo para cualquier posible trayectoria. No sé si quedó claro eso. Sí, sí, profe. Bien, entonces, como yo ya la había calculado la energía interna anteriormente, fíjense que la energía interna la habíamos calculado acá, para la primera trayectoria yo la puedo usar en la segunda. ¿Está bien? Y decir que la energía interna acá puede ser N por CB por delta T sería igual a N por CP por delta T más menos P por delta V. ¿Está bien? Ahora, esto que tengo acá, la presión por la variación de volumen, ¿la puedo expresar en la ecuación de estado? Y sí, fíjense que P por delta V va a ser igual a N R por un delta T. Hay una variación de temperatura. ¿Está bien? Si lo reemplazo ahí me va a quedar el número de moles, calor específico molar a volumen constante por la variación de temperatura. Y eso va a ser igual al número de moles, calor específico molar a presión constante por la variación de temperatura. Menos, va a ser ahí, menos N, el número de moles, por la constante de los gases, por la variación de temperatura. Observen que en todos los términos tengo N, puedo prescindir de N, y en todos los términos tengo delta T, puedo prescindir de delta T. Entonces voy a encontrar que ordenando eso, voy a encontrar que CP menos CB me da el valor de R. Es decir, el calor específico molar a presión constante menos el calor específico molar a volumen constante es igual a la constante universal de los gases. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces encontramos cuál es la relación que hay acá entre los calores específicos y la constante universal de los gases, R. ¿Sí? Ahora, si nosotros dividimos CP, acá lo que me está diciendo que, fíjense, para que esto sea real, CP tiene que ser mayor que CB. El calor específico molar a presión constante tiene que ser mayor al calor específico molar a volumen constante. Ahora, si hago el cociente entre los calores específicos molar, Cp sobre Cp me va a dar gamma, que ese se llama exponente adiabático o coeficiente adiabático. ¿Está bien? Exponente adiabático o coeficiente adiabático. Eso es lo que recibe el nombre gamma.
Ahí está. Exponente adiabático. Ya termina. ¿Y qué significa, profe? O sea, ¿cuál es la interpretación? En la relación entre los calores específicos molar a presión constante y el calor específico molar a volumen constante. Ya lo vamos a utilizar también. Ya lo vamos a utilizar un poquito. Para los gases monoatómicos, el gamma, el exponente adiabático, es 1.67. Y para los gases diatómicos, el exponente gamma o el exponente adiabático es aproximadamente 1.40. Bueno, acá les dejo unas tablas para que ustedes las vean, ¿sí? Que es un poco el resumen de lo que hemos visto hoy, ¿sí? Y si les sirve de ayuda para resolución de trabajos prácticos de la guía, perfecto. Transformaciones, termodinámica, ecuación de estado de un gas ideal, P por B igual a N de T, ecuación de transformaciones adiabáticas, P por B a la gamma igual a constante, relación entre los calores específicos, calor específico, bueno, ya sabemos, índice adiabático de gas, índice adiabático, exponente adiabático, gamma, primera ley de la termodinámica. Acá algunos textos hablan de principio, otros hablan de ley. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, un proceso isovolumétrico, isobárico, isotérmico, adiabático. ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Y qué pasa con la energía interna en cada uno de ellos? Muy bien, espero que les haya servido, que les haya gustado. No quiero demorarlos más. Estamos cumpliendo con el tiempo y bueno, a los que están listos, se han entendido todo, los libero, y a los que quieren hacer alguna pregunta lo pueden hacer. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima clase, el miércoles que viene, si Dios quiere. Buena semana. Profesor. Chao, hasta luego.